Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira, perteneciente al grupo 9136 del módulo 105, presentando el video sobre la entrevista clínica. Nuevamente repito, el módulo 105. Muy bien, vamos a comenzar primero mencionando qué es una entrevista clínica. De acuerdo. La entrevista clínica se puede definir como una interacción entre dos o más personas en la que participan profesionales de la salud. Es un diálogo en el que un profesional de la salud utiliza sus conocimientos científicos como apoyo técnico para el diagnóstico y evaluación terapéutica de problemas biológicos, psicológicos y sociales. La entrevista clínica es el primer paso fundamental entre el terapeuta y el paciente. Mediante ella se obtiene información relevante sobre el tipo de caso, terapia y tratamiento a seguir. En la mayoría de las veces, la entrevista clínica se establece durante las primeras tomas de contacto entre el terapeuta y el paciente. Además, se obtiene información significativa, se crean los lazos y vínculos que afianzarán el trabajo posterior. Por eso, durante la ejecución de esta entrevista se debe de crear un clima de confianza, de calidez, de apertura que favorezca la comunicación interpersonal desde las primeras tomas de contacto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una estructura de una entrevista clínica. En primer lugar, se llevaría a cabo la recepción y el saludo, además de la recopilación de los datos básicos y establecimiento de empatía. También se tiene que tomar en cuenta el psicograma, por ejemplo, el nombre propio sin apellidos, el parentesco, la edad, la ocupación, la escolaridad del paciente, el carácter o la manera de ser, por ejemplo, en 2 palabras, 2 o 3 palabras. También tenemos que tener en claro y saber detectar el motivo de la consulta, es decir, qué es lo que le hizo decidir a este paciente venir con nosotros. También tenemos que generar una exploración del cuadro clínico, por ejemplo, síntomas, preocupaciones, intensidad o precisión semántica cualitativa, la duración, la frecuencia, la asociación con acontecimientos o situaciones. También tenemos que tomar en cuenta la historia directa de la dinámica del cuadro clínico, por ejemplo, antecedentes, evolución de las relaciones en conflicto desde su origen, la búsqueda y las dinámicas que provocan directamente el cuadro clínico anterior. También tenemos que tomar en cuenta, la historia en general o el contexto de vida del paciente, pues esto recordemos que es de suma importancia a la hora de generar algún diagnóstico, sobre todo al momento de llevar a cabo la entrevista clínica. Ahora, muy bien. Respecto de esta historia general del contexto de vida, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, la exploración de las etapas generales de la vida, que vamos a tomarlos en cuenta, pero con un propósito, es decir, buscando los elementos relacionados con el cuadro clínico. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta las diferentes etapas de desarrollo del ser humano durante la infancia. Por ejemplo, la primera infancia de 0 a 6 años, la segunda infancia de 6 a 12 años, la adolescencia de los 12 hasta la independencia económica si es que la hay, a la adultez joven hasta los 40 años, a la adultez madura, que recordemos que abarca de los 40 años a los 65 a 70 años. También tenemos que tomar en cuenta que la senectud también forma parte de la etapa general de la vida, que recordemos que esta etapa nos abarca a partir de los 70 años. Ahora bien, también tenemos que explorar el significado dinámico, causal de las primeras especiales. Por ejemplo, los cambios en la casa, en el matrimonio, el primer hijo, cambios de trabajo, pérdidas, ganancias emocionales importantes, etc. También tenemos que hacer una exploración muy general de los padres o los equivalentes, es decir, pues la figura materna, figura paterna que el paciente tuvo durante su desarrollo. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta la explicación de nuestras conclusiones al paciente. Por ejemplo, cuáles son las causas evidentes del problema, cuáles son los factores hipotéticos que intervienen en el problema, los elementos favorables desarrollados por el paciente que compensan los factores negativos, los elementos de la dinámica de vida del paciente que han sido o pueden ser positivos para la salud mental del mismo. También tenemos que tomar en cuenta la retroalimentación del paciente y la aclaración de dudas. También tenemos que explicar los pronósticos probables a partir de la dinámica de vida actual.
Por ejemplo, cómo va a continuar esta cuestión del estado de salud mental de nuestro paciente sin la ayuda profesional terapéutica, a diferencia de con la ayuda profesional terapéutica. Todo esto se lo tenemos que explicar al paciente y también tenemos que responder a las retroalimentaciones y las aclaraciones de las dudas del paciente. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la generación, por ejemplo, podemos generar alguna actividad como la generación de 2 a 6 propósitos inmediatos por escritos y bueno, finalmente pues se cierra la sesión y con esto ya tendríamos más o menos lo que es una estructura básica de una entrevista clínica. Ahora bien, ¿cuáles son los factores determinantes en una entrevista clínica? Muy bien, tenemos que tomar en cuenta 3 conceptos o 3 variables, que son las variables de contexto, las variables cognitivas y emocionales del paciente y las variables cognitivas y emocionales del entrevistador o del profesional. Pasemos con las variables de contexto. Recordemos que estas se refieren a las variables que surgen del ambiente, del contexto de la interacción. Por ejemplo, si nuestra interacción o nuestra entrevista va a ser en un consultorio, puede afectar, por ejemplo, que le hayamos hecho esperar mucho al paciente para pasar a la entrevista, que haya ruidos, que haya interrupciones, que haya, por ejemplo, alguna comunicación interdisciplinaria o con la presión asistencial. Es decir, todas estas variables surgen del contexto de la entrevista, del contexto de la interacción. Están generadas por el ambiente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con las variables cognitivas y emocionales del paciente? Bueno, con esto nos podemos referir a los modelos de creencias sobre la salud y enfermedad, por ejemplo, los problemas de información y comprensión del paciente. Estados emocionales extremos como la ansiedad y la depresión también pueden actuar en la comunicación como una interferencia. Por ejemplo, una persona deprimida puede tener desinterés en el profesional, puede generar respuestas emocionales negativas o cotransferenciales. También la personalidad del paciente influye muchísimo. Por ejemplo, si el paciente presenta una reacción de huida o negación, en la que se puede mostrar una aparente frialdad que encubre una extrema ansiedad, por ejemplo, en forma agresiva, mostrándose el paciente de manera reivindicativa, cortante, provocador de una espiral de agresiones mutuas, o una reacción de rechazo y conductas pasivo-agresivas en las que el paciente se manifiesta con una resistencia pasiva, casi inaparente, a las indicaciones del profesional de la salud. Pero en estos casos el paciente suele adoptar actitudes de buen paciente para después agredir al profesional con exabruptos algo directos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con las variables cognitivas y emocionales del profesional? Bueno, recordemos que el profesional también, su percepción de sí mismo y su estado mental también, influye de cierta manera en su desempeño como terapeuta o en su desempeño como, profesional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque se puede generar una reacción de rechazo o, por ejemplo, llegar a culpar al paciente de sus conductas o incluso de padecer la enfermedad. Para evitarlo, tenemos que tomar en cuenta el modelo biopsicosocial de la enfermedad, es decir, tomar en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que llevaron al paciente a este estado de salud. También tenemos que tener unas buenas habilidades de comunicación. Recordemos que influye la imagen que el profesional tiene de sí mismo, lo que comentábamos al inicio. También recordemos que existen 3 áreas personales que todo profesional de la salud debe de examinar atentamente en sí mismo, ya que generan un gran impacto en el desempeño como profesional. Ahora bien, ¿cuáles son estos 3 elementos? Nos referimos a la competencia, al poder y el control y a la intimidad. Al aspecto de la competencia, tenemos que aclarar que los sentimientos de competencia profesional influyen en la conducta de las interacciones terapéuticas. Por ejemplo, un profesional que teme el fracaso puede enfocar el consejo con una actitud muy excesivamente positiva, evitando así los conflictos y la confrontación con su paciente. También, por ejemplo, si el profesional tiene una excesiva actitud autocrítica, puede estructurar la relación de tal manera que va a establecer objetivos y metas irreales y también va a evitar situaciones e interacciones positivas. Ahora, ¿a qué nos referimos con poder y control? Por ejemplo, un profesional que teme perder el control puede exhibir una actitud omnipotente mediante la impugnación de la conducta del paciente o la antagonización. Por ejemplo, decirle a un paciente, se lo he dicho muchas veces, su problema principal es el tabaco. Mientras no deje de fumar, no hay jarabe que valga.
el miedo o la intimidación. Por ejemplo, si no toma esas pastillas, cualquier día de estos va a ir a urgencias. O también podemos caer en el error de utilizar indebidamente el proceso de influencia de la relación asistencial para transformar el estilo de vida o la ideología del paciente. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con intimidad? Recordemos, por ejemplo, que un profesional temeroso al rechazo puede buscar sutilmente la retroalimentación positiva del paciente para asegurar la valoración y el afecto, y puede ignorar las expresiones de descontento o señales negativas del paciente para evitar la confrontación, mientras que el miedo a la intimidad puede generar una relación que procede de la frialdad o de la distancia, e ignora las expresiones positivas del paciente. Tenemos que hablar de las habilidades de comunicación interpersonal, que son un factor de suma importancia en la entrevista clínica. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que la relación del profesional de la salud con el paciente se tiene que basar en una comunicación positiva, eficaz y empática. Para poder lograr esto, aquí tenemos algunas de las características principales con las que se debe de contar como entrevistador. Tenemos que tener como, en primer lugar, empatía, que se basa en la solidaridad emocional, tratando de comprender las emociones y los pensamientos del paciente, tratando de percibir la realidad a la manera del paciente. Es decir, tenemos que desapegarnos de nuestra manera de ver nuestra realidad o la realidad e inducirnos directamente a la realidad del paciente. También recordemos que es de suma importancia brindar una respuesta empática. Para esto se tienen que tomar en cuenta los siguientes puntos. Tenemos que mostrar un deseo de entender la experiencia y los sentimientos del paciente. También tenemos que responder a las preocupaciones del paciente. Es decir, que si el paciente nos pregunta si hay algún efecto secundario con alguna cuestión al respecto de, por ejemplo, que nos consulte algún tratamiento que esté llevando en acompañamiento con psiquiatría y nosotros simplemente ignoramos su pregunta, pues ahí no estamos siendo para nada empáticos, porque estamos desvalorizando de manera exorbitante las preocupaciones del paciente, considerando e invalidando lo que le preocupa al paciente como sin importancia. Entonces es necesario responder a las preocupaciones del individuo, y también tenemos que definir y clasificar los sentimientos del paciente. Ahora bien, también podemos mostrar una empatía de manera no verbal, por ejemplo, con acciones como mirar a los ojos, mirando a la cara al hablarle al paciente, mostrando también las palmas hacia arriba y los brazos abiertos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de un buen entrevistador? La voz del entrevistador tiene que ser serena, audible, segura. También la posición corporal tiene que reflejar seguridad, profesionalismo, serenidad, profesional, sereno. También tiene que establecer una empatía con naturalidad y agilidad de manera oportuna. Además de que mantiene, como bien mencionábamos, un contacto visual con el paciente, y también tenemos que tener una buena recabación de datos básicos completos con precisión y agilidad. Además de que tenemos que ser espontáneos y naturales. Por ejemplo, preguntándole al paciente qué fue lo que le hizo decidir ir a la consulta psicológica. Tenemos que también aprender a trabajar en nuestra escucha activa para no repetir preguntas que ya han sido respondidas con anterioridad. Y también tenemos que razonar lo que decimos, razonar nuestras preguntas, pero sin titubear o generar silencios de manera muy prolongada. También tenemos que expresarnos con precisión y con un lenguaje accesible para el paciente, sin usar demasiados tecnicismos. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta que no tenemos que refutar agresivamente u ofender al paciente, obviamente. Ahora bien, pasemos a la siguiente cuestión que tenemos que tomar en cuenta como profesionales de la salud, que sería el respeto. Tenemos que respetar al paciente tomando en cuenta la individualidad y la dignidad del paciente, para respetar su forma de pensar, sus valores y sus limitaciones, considerando las siguientes conductas de parte del profesional de la salud. Se tiene que mostrar un compromiso hacia el paciente, por ejemplo, siendo puntual, manteniendo la confidencialidad y asegurando la privacidad durante la interacción. También tenemos que evitar a toda costa culpar al paciente de sus conductas, y tenemos que esforzarnos por entender al paciente, por ejemplo, formulando preguntas acerca de su ambiente psicosocial. Y también
debemos demostrar una actitud protectora y cercana, por ejemplo, mostrando un tono de voz suave, sonriendo o generando gestos relajados. También podemos generar un reforzamiento positivo con elogios sinceros, concretos y merecidos. Por ejemplo, halagando al paciente de haber tomado la dosis recomendada de su tratamiento por su psiquiatra. Muy bien, ¿qué otra característica tenemos que ver en un profesional de la salud a la hora de la entrevista clínica? Bien, pues pasemos con la autenticidad. El profesional tiene que mostrar coherencia entre los sentimientos que está presentando sin tener ideas preconcebidas, es decir, sin establecer juicios y estando abierto a todas las actitudes. También esto reduce la distancia emocional entre el paciente y el profesional. Y bueno, podemos mostrar esta actitud generando conductas de refuerzo no verbal. Por ejemplo, el contacto ocular discreto, la sonrisa, la disposición frontal durante la interacción. También el profesional no tiene que enfatizar su autoridad y estatus, pues el paciente puede llegar a sentirse intimidado e incluso resentido. Se debe de ser congruente entre las palabras, sentimientos y acciones. Si nos sentimos incómodos, es importante que seamos conscientes de que no tratemos de ocultarlo, porque se va a manifestar de igual manera de forma no verbal. También debemos de recordar que tenemos que intentar de ser espontáneos y comportarnos con naturalidad, obviamente sin perder de vista el objetivo de la entrevista clínica. Muy bien, ahora, ¿a qué nos referimos con ser asertivos? Muy bien, es necesaria para mantener el equilibrio personal sin presentar una afectación por el desgaste profesional, ya que es muy fácil caer en una actitud de hiperresponsabilidad. La asertividad además mejora la eficacia terapéutica. También ahora es importante comentar acerca de las habilidades de comunicación verbal y no verbal, pues son de suma importancia a la hora del desempeño de la relación terapeuta-paciente. Muy bien, por ejemplo, tenemos entre las habilidades de comunicación no verbal o verbales las sinestesias o los movimientos corporales. Por ejemplo, los gestos que se realicen con las manos, como mencionamos anteriormente, mantener las manos con la palma hacia arriba y también mantener una postura, pues nos ayudan a reflejar esto que se está sintiendo. También tenemos las habilidades paralingüísticas, por ejemplo, el tono y el volumen de voz son dos de las cualidades que más influyen en el significado de las palabras, pues pueden cambiar totalmente su sentido. No es lo mismo gritar estoy enojado a decir serenamente que estás molesto y expresar adecuadamente esta molestia. El sentido también, esta cuestión se refiere básicamente a la manera de expresar lo que sentimos, pues como se mencionaba con anterioridad, no es lo mismo utilizar un tono relajado, calmado, sereno, a un tono exacerbado. Muy bien, también podemos utilizar el silencio funcional, que, bueno, este propone, por ejemplo, un tiempo de meditación al paciente. También ayuda a que se concentre o actúa incluso como un catalizador de reacciones emocionales negativas en el curso de las entrevistas. También tenemos a la proxemia que nos ayuda a expresar una comprensión o apoyo al saludar, por ejemplo, al paciente, al sujetar el brazo o el hombro para tranquilizarle o confortarle. También recordemos que el entorno juega un papel bastante importante en el desarrollo de la entrevista. Recordemos que el entorno toma en cuenta la decoración, el mobiliario y la decoración. Esto puede generar diferentes sensaciones en el paciente, desde estrés, aburrimiento o excitación. Recordemos también que la gestión del tiempo dedicado al paciente, aplicada por ejemplo en aspectos de puntualidad o esperas largas, por ejemplo, estas dos acciones pueden transmitir desinterés hacia el paciente. Muy bien. Ahora, hablemos acerca de la entrevista clínica integradora. Recordemos que la entrevista clínica integradora proporciona al paciente una visión de las causas y relaciones que a lo largo de su vida le han llevado al estado de salud actual. Se intentan de relacionar síntomas somáticos y características personales, tomando en cuenta siempre el modelo biopsicosocial, percibiendo la relación entre los distintos factores para explicárselo al paciente con cordialidad y empatía. Ahora bien, la integración, recordemos que no culmina en una sola entrevista, pues es un proceso complejo y a veces es incluso necesario hacer exámenes complementarios o remitir a diferentes especialistas. Recordemos también que el conocimiento de los problemas y necesidades del paciente nos ayuda a un mejor diagnóstico y por ende a un mejor tratamiento. También tenemos otra clase de entrevista, que es la entrevista semiestructurada, que es una entrevista clínica de una técnica de recogida de datos basada en la comunicación verbal. Es decir, esta
entrevista, este modelo de entrevista, la entrevista semiestructurada, está compuesta por dos fases, la exploratoria y la resolutiva. Muy bien, y también finaliza esta entrevista con el cierre, conocido también como una red de seguridad o toma de precauciones, en donde se introducen las estrategias para controlar una evolución desfavorable del problema del paciente. Es decir, esto permite que la detección de problemas pues sea más útil, generando una habilidad para recopilar asertivamente la información brindada por el paciente y tratarla de manera globalizadora, además de motivar al paciente para pegarse al tratamiento, intentando siempre que se sienta comprendido. Muy bien, recordemos que esta entrevista, la entrevista semiestructurada, tiene dos fases. La fase exploratoria, que se basa básicamente en saludar cordialmente al paciente, delimitar el motivo de la consulta, que es lo que mencionábamos también al inicio del video. También obtener los datos de la naturaleza del problema, explorar las creencias y expectativas del paciente, explorar los sentimientos que se le produce, especialmente los miedos. Por ejemplo, el miedo al no ser comprendido, el miedo a no ser, por ejemplo, demasiado expresivo de manera asertiva, y de esta manera pues presenta el temor a que el especialista o el profesional pues no le va a poder llegar a entender. Entonces, también tenemos que recordar que tenemos que incorporar la exploración del contexto sociofamiliar y laboral, además de que, podemos utilizar ciertas técnicas de apoyo narrativo, como la baja reactividad, el silencio funcional, que lo mencionábamos hace un momento, la empatía, la frase por repetición y el señalamiento. Entonces, también vamos a hablar sobre la etapa informativa de esta entrevista. En esta etapa se tienen que responder a las expectativas sobre el problema de la salud, mejorando la comprensión del paciente sobre su enfermedad y obviamente mejorando la adherencia al tratamiento. Y hablando de la etapa de la negociación de esta entrevista, pues incluye la etapa del diálogo y del acuerdo, en donde se pueden utilizar las siguientes técnicas. En la fase del diálogo se puede usar la enunciación del problema, donde el profesional emite la opinión que tiene sobre los problemas del paciente. También tenemos la sesión real o intencional, es decir, aceptar una petición o sugerencia del paciente. Por ejemplo, me parece bien hacer un examen de sangre como lo sugiere, o como intención futura. Por ejemplo, vamos a esperar unos días para ver cómo va con el tratamiento y si no mejora, ya le mandaremos a hacer los exámenes de sangre. También tenemos la técnica de la reconversión de ideas, en donde se discuten las creencias del paciente contraponiéndolas con otra información. Por ejemplo, diciéndole que tomar las pastillas no es un problema, sino que el problema en sí son sus síntomas. Muy bien, también tenemos la cuestión de la reconducción por objetivos, que es decir, se evitan discusiones sobre lo irrelevante y se centra la entrevista de nuevo en lo esencial. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los errores durante la entrevista semiestructurada? No saludar cordialmente, no clarificar suficientemente el motivo de la consulta, preguntar demasiado sin aprovechar la propia elaboración realizada por el paciente, interrupciones y direccionamiento excesivo por parte del profesional, es decir, ejercer un alto control, cuestión de la cual también ya habíamos hablado anteriormente. Y también tenemos el error de obtener la información que deseamos, pero no la más adecuada o relevante para la atención del paciente. O también podemos entremezclar la exploración de los problemas del paciente con recomendaciones propias al final de la entrevista. Recordemos que tenemos que ser asertivos, cuestión que también estábamos hablando hace un momento. Ahora bien, vamos a pasar de lleno a las conclusiones. Hemos aprendido que la entrevista clínica integradora es un entorno en el que los profesionales sanitarios reflexionan, formulan hipótesis y toman decisiones médicas acerca del tratamiento del paciente. Además de que el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, tiene una función importante en la interacción, no solo en la entrevista clínica, sino en las interacciones humanas generales. Además de que también aprendimos que hay distintas variables que determinan el desempeño o el desarrollo de una entrevista clínica, y que también existen estrategias para mejorar el desarrollo de la misma. También aprendimos que las habilidades comunicativas son de suma importancia, no solamente aplicadas al aspecto de la psicología de la salud o la psicología en sí, sino en general. También recordamos y aprendimos que la entrevista clínica es un factor importante en todo nivel de atención. Esto sería todo por el video de este tema. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por ver. Excelente día, excelente noche, excelente tarde.